We'll be providing simultaneous translation, English to Spanish, Spanish to English. You can select that option on the bottom part of your Zoom screen. If you have any doubt regarding this option, we'll be assisting you at that respect. If you have questions for the speaker during this session, you can write them in the Zoom or YouTube chat. Please do not forget to mention your name and institution once you write the question. Once the session ends, we'll be posting the replay in www.eventos.flar.net. Los saludo de manera muy especial y les doy una muy cordial bienvenida a esta conferencia de bancos centrales e instituciones oficiales. Un evento que ha promovido el Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR, desde hace 34 años. En esta ocasión me corresponde decir buenos días o buenas tardes, según desde donde nos estén acompañando, pues hoy la virtualidad nos ha permitido ampliar el alcance de este encuentro tan relevante, que busca contribuir a que entre todos interpretemos las inéditas circunstancias que estamos viviendo y nos preparemos para enfrentar un futuro complejo que, sin duda, vamos a navegar en el 2021. En este año tan particular, ha habido momentos que impusieron decisiones muy duras para solventar la crisis. En todo el mundo, y en particular en América Latina y el Caribe, fue necesario acudir a medidas económicas de urgencia para apoyar las demandas en materia de salud y mitigar el impacto de los diversos confinamientos sobre los ingresos de las empresas y de los trabajadores. La región enfrenta complejos desafíos que todavía estamos descifrando y que requerirán grandes esfuerzos en el futuro. Ante esta nueva realidad que ha golpeado todas las actividades productivas, ha afectado a nuestros ciudadanos de manera crítica, cualquier solución que llegue a plantearse se verá fortalecida si se da en un ámbito de colaboración. Será necesario, por lo tanto, respaldarnos unos a otros para encontrar soluciones que nos permitan aminorar el impacto de la crisis, promover y patrocinar ideas que faciliten salidas agregadas en términos regionales, pues difícilmente alguien saldrá solo de estas dificultades. La protección de las economías equivale a la preservación de las condiciones de bienestar de los ciudadanos. Por ello, debemos cooperar para encontrar un rumbo que nos permita salir lo antes posible de esta tormenta. En el FLAR nos ajustamos a las nuevas condiciones, apoyadas en las plataformas digitales para ofrecer de manera recurrente espacios de diálogo, de análisis y búsqueda de soluciones. Los webinars para enfrentar la crisis nos han permitido contrastar nuestras propias prácticas con la de otros, siempre buscando aproximarnos de mejor manera posible a las soluciones que nos exigen hoy. Por ello, considero tan significativa la continuidad de nuestra conferencia FLAR de Bancos Centrales e Instituciones Oficiales en esta particular edición número 34. Sin duda, es una valiosa oportunidad de profundizar en la reflexión sobre el shock provocado por el COVID-19, con destacadas autoridades mundiales desde diversas perspectivas. Les anticipo que tenemos una agenda de trabajo muy interesante. Agradecemos inmensamente a los ponentes y a los participantes por su tiempo y atención durante estos 4 días. Auguro el mayor de los éxitos en nuestro encuentro.
A pesar de las grandes incógnitas, nuestra visión de largo plazo sigue firme. Un FLAR de alcance regional es un recurso fundamental para conseguir la estabilidad macroeconómica y financiera de esta parte del mundo, en especial en estos momentos de grandes dificultades y oportunidades por explotar. Los dejo ahora con Iker Zubizarreta, director financiero del FLAR, quien compartirá con ustedes con mayor profundidad la agenda del evento. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Muchas gracias, doctor Uribe, y bienvenidos a esta sesión número 34 de FLAR. Una vez más queremos darles las bienvenidas a todos. Esperamos que estén en buenas condiciones de salud y de buen ánimo. Siempre hablamos desde esta misma sala sobre los desafíos que tenemos que afrontar debido a la actual situación. No podemos tener una reunión presencial, pero bueno, no obstante, estamos muy contentos y agradecidos con todos ustedes por acompañarnos una vez más en esta sesión. Con respecto al tema de las Cartagena Talks, sabemos que esta ha sido una temporada golpeada por los huracanes en la región, sobre todo del Caribe, en América Central. Así que esperamos que sigan mostrando la resiliencia que siempre ha sido característica de estas regiones y que puedan afrontar y superar estos momentos de tantos desafíos impuestos, no solo por el COVID, sino también por esta situación. Una de las cosas que me surgió a la hora de preparar esta reunión fue cómo el planeta a partir de marzo de este año prácticamente se paró en seco con el confinamiento, con la pérdida de muchas vidas, de muchos puestos de trabajo, de empresas. Han sido momentos que han planteado muchos retos al planeta en general. Me gusta la música, me gustan las películas y una de las películas que recordé es una película de Keith Reeves, que es la película que se llama The Day the Earth Stood Still. Algunos quizás no hayan visto esta película y si no lo han visto, les invito a hacerlo durante el fin de semana. El tema de esta película, como lo indica su título, el día en el que se detuvo la Tierra, tiene que ver con un momento en el que se para todo en la Tierra, la comunicación, el transporte, todo. Tiene lugar en 2008, otro año que planteó muchos retos al planeta que logramos superar. Y una de las cosas a tener en cuenta cuando esta película tuvo lugar, bueno, ahora estamos hablando de marzo de 2020. Esta película en su momento me pareció que era ciencia ficción, pero me parece que ahora lo estamos viviendo en carne propia. Pero a pesar de todo esto, aquí estamos con grandes esperanzas, a pesar de la actual incertidumbre. Y lo que vamos a intentar hacer a través de estas sesiones es precisamente hablar sobre estos temas. Hay otra película también con el mismo actor, Matrix, una trilogía. Para aquellos de ustedes que no hayan visto esta película también, se las recomiendo. Esta película está relacionada con un mundo apocalíptico donde la civilización entera se acerca a su final. De acuerdo con esta película o al tema de la película, esto podría ser un final posible, pero no creemos que sea así. Y hay otra película con el mismo protagonista, A Walk in the Clouds, una película más dulce color de rosa, pero no existe en realidad la posibilidad de caminar por las nubes en el planeta, pero sí tiene que ver con lo que veremos
de aquí en adelante o en el futuro. Por lo tanto, en este contexto del 2020, hemos preparado distintas sesiones que se encuadran dentro de lo que hemos denominado Cartagena Talks, en las que han participado personalidades internacionales que han abordado distintos temas, como la situación en China, Europa, Estados Unidos, América Latina, dando una perspectiva a mediano y largo plazo respecto a las economías en las distintas regiones, la sociedad, etcétera. Hemos hablado también sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora en torno a estos temas. Hoy, en el mes de noviembre, estamos a punto de finalizar el año. Por lo tanto, hemos decidido organizar esta conferencia número 34 de bancos centrales e instituciones financieras, invitando a una serie de expertos que nos aportarán cada uno su propia perspectiva. Vamos a hablar desde la perspectiva de los inversores en primer lugar. El segundo día tendremos la perspectiva de los bancos centrales y el siguiente día, el jueves, vamos a tener una construcción de cartera con una perspectiva teórica sobre el camino a seguir. Hoy contamos con la presencia de Joyce Chang de JP Morgan Chase, mañana Stanley Fischer, ex vicepresidente de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, que José Darío Uribe entrevistará, nuestro presidente en FLAR, y luego el señor Morton, que abordará otros temas relacionados. Esperamos entonces que al finalizar estos 3 días obtengamos una visión distinta o distintos ángulos para analizar la situación actual. Algo que resulta claro es que en algún momento seguramente vamos a volver a reunirnos todos en la bellísima Cartagena. Quién sabe si el año que viene o el siguiente año. Pero de momento así son las cosas. Estamos hoy frente a la posibilidad de que exista una vacuna, lo cual marca un hito a pesar, de las pérdidas de vidas y los efectos negativos en la economía, pero sabemos que esta situación continuará siendo así durante un tiempo. Comenzamos la sesión del día de hoy. La introducción estará a cargo de Mario Acosta, quien es nuestro director de inversiones en FLAR, de gestión de activos, y sin mayor dilación, Mario, te doy la palabra. Muchas gracias, Iker, y hola a todos. Nuestra primera sesión hoy se llama ¿Cómo navegar a través del impacto del COVID-19? Es un placer para mí presentarles a todos al moderador de la sesión, Juan Carlos Entero. Juan Carlos tiene amplia experiencia en gestión de activos en instituciones financieras tras trabajar en el Departamento de la Reserva Federal y en el Banco Central de Colombia, y en este momento es responsable en algunas instituciones de resolución también en Colombia. Juan Carlos, tienes la palabra y muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia. Hola. Buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar aquí, como siempre. Quiero darles las gracias a Iker y a todos los miembros del equipo de FLAR. Comenzamos esta semana con una sesión muy interesante donde vamos a analizar el COVID-19 desde el punto de vista de los inversores. Y para abordar este tema tenemos dos ponentes destacados, Joyce Chang, responsable global de investigación en JP Morgan, y Ian Lois, asesor senior también en JP Morgan en inversiones a largo plazo. Así que esta sesión estará organizada en 3 bloques
durante la próxima hora y 15 minutos. Vamos a comenzar con Joyce, quien hará algunos comentarios y luego abriremos el debate sobre algunas ideas clave de cara al futuro. Y vamos a concluir, por supuesto, con las preguntas que puedan tener los miembros de la audiencia. Así que no dejen de hacer preguntas porque recuerden que esta sesión está dirigida a todos ustedes y queremos garantizar que abordamos todos los temas que son de interés para ustedes. Así que Joyce Zhang tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la generosa presentación. Es un placer y un honor estar presente aquí con todos ustedes en FLAR y felicitaciones por esta conferencia. Yo soy la responsable global de investigaciones JP Morgan. Voy a intentar responder algunas de las preguntas que formulan los inversores. En primer lugar, ¿qué tipo de recuperación tenemos por delante? En segundo lugar, ¿cuáles son los riesgos de esa recuperación, especialmente en relación con la segunda ola del COVID-19 que estamos experimentando y el desarrollo en torno a la vacuna? Hablaremos también sobre los resultados de las elecciones en Estados Unidos y lo que significa esto desde el punto de vista de la perspectiva económica y fiscal. Hablemos de las implicancias que esto tiene para el mercado y para la industria. El responsable de estrategia en JP Morgan nos ha dicho cómo tenemos que armar una cartera a largo plazo dentro del escenario de rendimientos actuales. Así que voy a presentar ahora mis diapositivas. Vamos a la primera de ellas. Les pido un minuto para mostrar la primera diapositiva. Esto nos muestra cuál es la situación actual. Bien, el primer mensaje es que esta es una recuperación incompleta. Si estamos viendo también los resultados incompletos de las elecciones de Estados Unidos. Recordemos este término incompleto. Lo que podemos ver es que en el segundo trimestre del año se produjo una recesión sin precedentes en cuanto a velocidad de sincronización, con un 20% de caída en la primera mitad del año. En el primer trimestre también se produjeron algunas caídas importantes. Pero vemos un rendimiento muy importante del mercado en el tercer trimestre, pero todavía vemos una recuperación económica incompleta. Se produjo un repunte en mayo, pero esto no duró durante mucho tiempo. La reapertura de las economías permitió la normalización y la movilidad, y esto generó una buena demanda gracias al apoyo de las políticas públicas. Lo que hemos visto entonces es que fuera de China y algunas otras economías, especialmente en Asia del Norte, los responsables de las políticas lograron establecer un equilibrio entre la movilidad y el COVID-19. Como consecuencia, en este momento vemos un periodo en el tercer trimestre. Esto genera ciertas amenazas en cuanto al crecimiento que podemos esperar. Y lo que podemos ver en Europa es que en el cuarto trimestre proyectamos una contracción del 9% de la economía. Esto está ocurriendo principalmente en Francia, donde las restricciones son mucho mayores, y también prevemos una caída del 15% del PIB en el siguiente trimestre, es decir, una contracción muy importante en toda la economía. ¿Qué significa esto de cara a Estados Unidos? Bien, en Estados Unidos hemos observado un aumento en el número de casos y de hospitalizaciones que ha llevado a medidas más restrictivas en las próximas semanas. En JP Morgan, la forma en la que establecemos el vínculo entre la movilidad y el virus es observando la actividad, el índice de actividad de Google, y creemos que Estados Unidos llegará a un 14% de ese índice para poder romper con la ola actual que se está produciendo, o la segunda ola. En este momento no vemos que se produzca una reducción muy abrupta a los niveles de movilidad. Esto significa entonces que el pronóstico del crecimiento de 1,5 que teníamos para el primer trimestre del año quizás no se cumpla y haya que reducirlo. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Y ahora quiero explicar qué quiere decir el concepto de recuperación incompleta. Si analizamos dónde nos vamos a situar hacia finales del año 2021, seguimos proyectando que vamos a
estar 4% por debajo a la trayectoria pre-COVID. Entonces, creemos que todavía habrá una desaceleración como consecuencia de la segunda ola y estamos hablando de otra caída del 2,2% hacia finales del próximo año. ¿Qué nos muestra exactamente esta gráfica? Bien, podemos ver un estímulo fiscal adicional que creemos que tiene que ver con nuestros supuestos, pero no al ritmo que se ha producido en el último año. Entonces, si se produce si los republicanos conservan el poder en el Congreso, un paquete de 1 billón en el último trimestre del año. Estamos hablando de 2,5 billones que podríamos proyectar en caso de que los demócratas, sin embargo, tuvieran el control del Congreso. La inflación es otro aspecto muy importante donde el COVID-19 puede tener algunas consecuencias a largo plazo y podría generar un impacto tanto del lado de la oferta como de la demanda. También tenemos deflaciones, prevemos que para el próximo año la inflación va a estar 0,5% por debajo de los niveles prepandemia. Teniendo en cuenta esta dinámica, vemos cuál es el papel fundamental que tienen las tendencias de inflación. ¿Qué ha ocurrido con las economías o qué ocurre si se producen estos cambios? El nivel de inflación se ha mantenido a un nivel récord muy bajo y creemos que continuará siendo así incluso después de la pandemia. ¿Qué ocurre con la divergencia regional? He hablado sobre la región norte de Asia. Hemos visto cierta recuperación en bienes y servicios, hemos visto mejores controles del virus en Asia. Eso puede llegar a mantener el crecimiento en Asia. China está creciendo 2%, 8,6% es lo previsto para el próximo año. Entonces, China es un país que se ha destacado en todo este escenario. América Latina, por otra parte, ha sido una de las regiones que se ha visto más afectadas. Este año, América Latina se ha contraído 7,3%, Colombia 7,3% y hemos visto un repunte de solamente 6,3% que prevemos para el próximo año. Estamos hablando de 6 años consecutivos, entonces, donde el crecimiento potencial en América Latina ha estado por debajo de lo previsto. En América Latina vemos algunos países que quizás ya han tenido una pérdida, una década perdida respecto a lo que habían conseguido ganar hasta este momento. Este es el pronóstico global. Pasemos a la siguiente diapositiva para poder analizar el COVID-19 y saber exactamente dónde nos situamos en este momento de cara a los últimos acontecimientos en cuanto al desarrollo de la vacuna. La política posible de Biden es orientarse precisamente según los últimos acontecimientos de la vacuna. Quisiera analizar rápidamente cuáles son los indicadores de movilidad y dónde nos situamos ahora con respecto al crecimiento en PIB. Creo que hay algunas buenas noticias en este sentido. En Europa Occidental creemos que el confinamiento se puede flexibilizar a comienzos de diciembre, lo cual permitiría un repunte de la actividad, especialmente para la época de Navidad. En el siguiente gráfico, la línea de color azul nos muestra el índice de movilidad. Si analizamos este gráfico, vemos que en Europa redujeron los niveles de actividad, pero en realidad en Estados Unidos aumentó. Esto sugiere, por lo tanto, que se va a producir una caída en movilidad en Estados Unidos que será necesaria con mayores restricciones en las próximas semanas. Creemos entonces que necesitamos una reducción necesitamos una movilidad del 14% para poder lograr unas tasas de crecimiento como las anteriores. Y esto aquí es donde nos situamos antes de la primavera, pero todavía no hemos llegado a este punto. Si analizamos ahora qué hizo Europa para poder controlar la segunda ola el virus, creemos que Alemania ha reducido su movilidad en un 43%, 27% en España y también vemos la cifra para el Reino Unido.
Hablemos ahora sobre cuál es la situación donde estamos actualmente frente al desarrollo de la vacuna. En este momento hablamos de 200 nuevos candidatos, vacunas candidatas que se están desarrollando. Y esta es la reacción que ha tenido el mercado. Cuando se habló sobre la vacuna la semana pasada, hemos visto algunos de los movimientos más importantes en aumento de las acciones jamás visto desde el año 2008 de las empresas que fabrican o van a fabricar esta vacuna. ¿Qué ocurre? O cómo se van a distribuir las vacunas de manera tal de que resulte efectivo y para que su uso sea generalizado o amplio. Quiero dar algunos ejemplos de cuáles son las cifras que estamos analizando. En primer lugar, tenemos el problema de la oferta o el suministro de estas vacunas. Todos han estado leyendo sobre la vacuna desarrollada por Pfizer. Estamos hablando de 15 millones de dosis que estarían previstas para finales de este año. 15 millones solamente alcanzaría para 25 millones de personas. Por lo tanto, es un agujero en el colador si lo vemos desde una perspectiva global. Pero si analizamos de 1.300 millones, que es lo que tenemos previsto para el próximo año, estamos alcanzando también una cantidad pequeña de personas. Si lo analizamos a gran escala, tenemos que realmente desarrollar muchas vacunas. Moderna también hizo un anuncio de 500 millones de vacunas que estarían disponibles. Esto podría ayudar, pero va a requerir tiempo. No va a ayudar a luchar o a vencer la pandemia este invierno. Y nuestra mejor estimación sobre cuándo va a existir una vacunación masiva disponible nos lleva al próximo verano. Incluso en un escenario ideal creemos que será a finales de la primavera. Por lo tanto, para la mayoría de los individuos no es asequible en este momento. Por supuesto que los primeros destinatarios serán las poblaciones de riesgo. Analizamos entonces otro ciclo que pasará hasta que finalmente veamos una solución antes del verano del próximo año. En Estados Unidos, incluso cuando se produzca un estímulo fiscal, aun cuando sea pequeño, Europa saldrá de una contracción del 9%, pero aparentemente su confinamiento ha sido bastante efectivo. Veremos algunos cambios en la época de Navidad, pero no podemos decir lo mismo respecto de Estados Unidos. Hablemos ahora sobre el costo que ha tenido esta crisis y qué ha significado en términos de la carga fiscal y de la carga de la deuda, y también lo que ha significado en cuanto al rendimiento de los bonos. Antes de la pandemia, y Jan va a hablar más sobre esto, se ha producido una aceleración después del año 2008, después de la crisis financiera. En JP Morgan nosotros hemos creado lo que llamamos el índice de rendimiento negativo. Y si analizamos, este índice es la parte gris que aparece aquí. Existen 34 billones de euros de deuda soberana que en este momento se negocia a menos de 15 puntos básicos, y esto es menos del 80% del stock de deuda. Si esto lo ajustamos a la inflación, estimamos que el 80% de los mercados desarrollados están negociando su deuda con rendimientos negativos. Incluso en los mercados emergentes, el 17% de la deuda de estos mercados tiene un rendimiento negativo en cuanto a retorno, el 70%, perdón. Si se produce un aumento muy grande en la carga de la deuda y teniendo en cuenta el apoyo que han dado los bancos centrales, creemos que los balances de los bancos centrales han aumentado en 6 billones de dólares en los últimos 6 meses, con un aumento de 8 billones este año, principalmente 2 billones provenientes del Banco Central Europeo, 500 millones del Banco de Inglaterra y otras cantidades similares del Banco de Japón. Creemos entonces que se producirá un 70% de aumento de los balances de los bancos centrales respecto al PIB. Estamos hablando de un aumento del 6% del PIB en los balances, o 3 veces lo que se gastó durante la crisis global financiera que se produjo en 2008. Además, tenemos los paquetes de estímulo fiscal y hemos estimulado un apoyo fiscal de 6,7 billones que han sido anunciados para todos los países, son un 11%,
para el año 2019. Por lo tanto, podemos ver en este gráfico lo que ocurre con la deuda soberana, que ha alcanzado su nivel máximo en 70 años. La Fed ha adoptado además un ritmo sin precedentes y ha adquirido un 11% de toda la deuda pública pendiente o en circulación. Si analizamos ahora el caso de Europa, Europa ha estado aumentando también sus pasivos en forma de impuestos diferidos, pasivos, etcétera. Y esto es lo que ha ocurrido durante la crisis. Por lo tanto, analicemos ahora la próxima diapositiva y qué significa esto de cara a los mercados. Y ya hablará en un momento sobre las implicaciones que esto tiene a largo plazo desde el punto de vista de las carteras. Los activos que son con rendimiento negativo, incluso los mercados emergentes, no son inmunes a esto. ¿Dónde ha estado yendo el dinero y qué debemos esperar de cara al futuro? Una de las principales diferencias respecto a esta crisis al anterior es que los mercados se han mantenido abiertos y este año estamos previendo un pico para los bonos de Estados Unidos, los bonos con 1,7 billones de dólares. Y esto representará un aumento muy importante, especialmente para los bonos corporativos de grados de inversión. E incluso el próximo año estamos previendo la emisión de bonos de grados de inversión que se van a mantener a un nivel de 1,3 billones de dólares. Esto sigue siendo un pronóstico muy grande porque son 44 billones por debajo a las cantidades que se establecieron en 2017. Por lo tanto, esta emisión récord de bonos que va a aumentar los niveles de deuda de los países, pero también la refinanciación y los vencimientos se han ido espaciando. Hemos visto que los diferenciales también se han contraído más. Estamos en los objetivos de finales de año y seguramente se van a disparar o se van a seguir disparando, llegando a 150 puntos básicos en el caso de los bonos corporativos de grado de inversión de Estados Unidos. Y uno de los cambios que yo he visto es que se está pidiendo crédito de grado de inversión como un instrumento libre de riesgo por el apoyo que está ofreciendo la Fed. Y estos mecanismos creo que se van a extender. Las consecuencias todavía no las conocemos a largo plazo, pero si analizamos el flujo general de fondos, vemos que tenemos unos 311.000 millones que hemos estado siguiendo, que siguen teniendo rendimientos negativos. A pesar de esto, seguimos observando un gran flujo de liquidez que va hacia los mercados de bonos. Estos son los bonos que han seguido obteniendo entradas, aun cuando muchos valores han experimentado salidas. Esta es la apertura del mercado y creo que el mercado va a continuar recuperándose, pero seguramente se disparará o se excederá de algunos de estos objetivos. Si pasamos ahora a la siguiente diapositiva, vemos que la crisis de los retornos ha reemplazado realmente el acantilado de crédito con valuaciones muy costosas en el caso de la deuda corporativa de grado de inversión. Esto es lo que habitualmente llamamos el dashboard trash. El 46% del universo de los bonos de alto rendimiento en este momento tiene un rendimiento inferior al 4%. Ante las noticias de las vacunas, esto ha sido voraz. Hemos visto una tendencia en este sentido. Ian va a hablar más al respecto durante su presentación. También hemos visto menores tasas de mora como consecuencia de la financiación, especialmente en el sector de alto rendimiento que llegó a un 8%. Creemos que esto va a ser incluso inferior hacia finales de este año. Me estoy refiriendo a la tasa de mora o de incumplimiento. En términos generales, y en la última diapositiva, y antes de pasarle la palabra a Ian, que va a hablar sobre las implicancias a largo plazo que tiene esto y su perspectiva con respecto a al valor
de las carteras a las que pueden pensar los inversores a largo plazo. Si pensamos en el año 2021 y si vemos algunos efectos negativos como consecuencia de la segunda ola en Estados Unidos, en 2021 vemos que habrá política monetaria. Europa o habrá apoyo para muchas de las políticas fiscales. Creemos que estamos hablando de un 0,5%, especialmente en el caso de Alemania. Si la vacuna avanza en el año 2021, seguramente habrá una visión más constructiva de cara al 2021. Y si analizamos la recuperación internacional después de esa contracción del 4% para el crecimiento internacional, vemos un 4,9% de recuperación en la economía. Este repunte no es una recuperación en realidad porque estamos aún por debajo de los niveles prepandemia, pero creemos que será un entorno de riesgo. Lo que estamos recomendando en este momento o la forma en la que hemos establecido los objetivos de las acciones para este ejercicio ha sido lo siguiente. Hemos aumentado los objetivos del índice SIP lo hemos revisado y el potencial es pasar de a 4.500 el próximo año. Estamos hablando de un pronóstico similar para el año 2022 de $200 y no hemos observado todavía cuáles son las entradas en los mercados de valores respecto al mercado de bonos. Sin embargo, existe apetito para seguir alimentando esos flujos. Una de las cosas que quería mencionar respecto al mercado de títulos es que si analizamos cuál es la prima de riesgo de las acciones, estamos hablando de 5,3% y estos son los beneficios menos los rendimientos a 10 años, menos 3% que está por encima del nivel que habitualmente se registra cuando un nuevo presidente asume funciones en Estados Unidos. Esto se verá favorecido entonces en el mercado de bonos. Vemos además el carry trade que sigue disponible en el mercado de títulos. En la parte superior podemos ver cuáles son los ganadores y los perdedores. Las primas de riesgo de acciones están en un 5,3%. Creemos entonces que los perdedores del virus se encuentran en el sector de valor, especialmente en el área de aerolíneas, de empresas de energías, etcétera. También hemos observado los mercados locales y sus monedas locales para poder ubicar todo esto dentro de este marco. Podemos ver que algunos sectores quizás nunca logren volver a los niveles pre-pandemia o a ese nivel de valoración, pero si analizamos el valor actual y las valoraciones antes de la crisis y su posicionamiento, seguimos viendo una serie de activos donde la vacuna podría contribuir a cierta recuperación en el próximo año. Bien, eso es todo entonces con respecto a la economía global, a lo que estamos observando en este momento en el mercado y cuáles son los pronósticos inmediatos en el año 2020-2021. Y a continuación quisiera darle la palabra a Ian para que comente sobre el trabajo que ha desarrollado analizando la crisis en materia de retornos que él ha previsto. Esto se comenzó a discutir hace 2 años. Dijimos que íbamos a tener algunos problemas en función del curso que estaban adoptando los rendimientos de los bonos, especialmente teniendo en cuenta la diferencia entre la asignación de activos y de acciones. Así que le doy la palabra ahora a Jan. Bueno, muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Yo me voy a centrar en el aspecto estratégico. No tanto voy a hablar sobre el tema de rendimiento. ¿Qué aspecto tiene la cartera cuando hablamos de asignación de activos? ¿Qué tipo de activos deberíamos tener en cuenta? No desde el punto de vista de la negociación. Me voy a centrar en inversores grandes como ustedes, por ejemplo, u otros fondos.
La primera realidad que todos enfrentamos es que estamos en una crisis de retornos, como ha mencionado Joyce anteriormente. Estamos en problema porque se ha producido un entorno de crecimiento más débil, donde los mercados han tenido una situación difícil en los últimos 10 años en términos de rendimiento, y estoy analizando tanto los bonos como los títulos. Los bonos se gestionan más fácilmente. El rendimiento es lo que obtenemos en un plazo de 10 años. No importa si suben o bajan. Si analizamos el cuadro que aparece en la parte superior izquierda, en el eje vértico, vemos cuál es el retorno a 10 años para bonos de Estados Unidos, hipotecas o la cartera en la que ustedes habitualmente se centraría. En el eje horizontal encontramos el rendimiento inicial al comienzo de cada periodo de 10 años. Estamos hablando de una línea de 45 grados. Ese es el rendimiento que obtendríamos. En el caso de los bonos, los rendimientos aumentarían, se recuperarían las pérdidas, pero estos bonos se tendrían que reemplazar por otros de mayor rendimiento en algún momento. Los índices en este momento alcanzan un cuarto, teniendo en cuenta los downgrades o prepagos de un 1%, es lo que ustedes deberían tener en cuenta para una cartera de Estados Unidos. En el caso de acciones, ya sea que hablemos de acciones de Estados Unidos o del resto del país, del resto del mundo, también vemos un crecimiento bajo en las últimas décadas. Se han producido márgenes con una rentabilidad muy alta. Las acciones se han recuperado, pero no los beneficios. Esto ha ocurrido desde hace 2 años. Por lo tanto, a la derecha vemos el rendimiento estándar en el eje horizontal y también el retorno a 10 años que se muestra en el eje vertical. Estamos hablando de un 4% de acciones de Estados Unidos. Prácticamente todos los que hacen este tipo de análisis obtienen más o menos las mismas cifras, aquellos que se ocupan de gestión de activos o de supuestos de mercados de capitales. El 4% es el valor que habitualmente se pone sobre la mesa. En Estados Unidos y en el mundo en dólar, la situación va a ser muy diferente respecto a lo que ha hecho Japón o Europa en sus bonos con rendimiento cero. Y vamos a analizar por qué. Por ejemplo, si analizamos el gráfico en el margen inferior derecho, vemos la diferencia entre bonos y acciones. Vemos el eje vertical y horizontal. Esto es un 60-40, ese es el coeficiente. Estamos hablando de un 12% de rentabilidad en los últimos años, lo cual ha sido muy positivo. Pero si analizamos los puntos de entradas con múltiplos más altos y teniendo en cuenta el precio de los bonos, estoy hablando de los resultados con menor volatilidad, menor rentabilidad, con 64 si tenemos suerte, pero estoy pensando en 3% en Europa. ¿Qué van a tener que hacer los inversores en este caso? Porque es una cifra muy baja. En Europa y en Japón, los inversores tendrán que ahorrar más. Simplemente no podrán obtener suficiente dinero para jubilarse si se mantienen en esta asignación de activos actual. En segundo lugar, podemos asumir más riesgo, podemos superar esa línea de trade-off de riesgo, pero no es una opción. Si todos hacen esto, entonces
podríamos terminar con una situación como la que Joyce ha dicho. Los precios pueden aumentar y los múltiplos pueden subir hasta 30, como ocurrió en los 90, pero no ha ocurrido en la historia de Estados Unidos, excepto este año. Tampoco ha ocurrido antes en Europa ni tampoco en Japón, así que no creo realmente que esto suceda. Entonces, asumir más riesgo no dependerá del perfil de cada inversor. La asignación y bajos retornos. Estamos analizando entonces la línea de trade-off con un nivel de riesgo bajo. Esto es el producto del análisis que hemos hecho de ángeles caídos, de otro tipo de títulos, etcétera. Voy a utilizar algunos de estos ejemplos en la última diapositiva cuando hable de la asignación de activos. El futuro no será como el pasado, así que si vemos la próxima diapositiva, voy a hablar sobre algunas de las principales estructuras. Una diapositiva más, por favor. Voy a hablar sobre los cambios estructurales fundamentales que creemos que se van a producir. Esto es producto de una gran labor de investigación de muchos miembros del equipo. Voy a intentar resumir cuáles son las implicancias de todo esto. En primer lugar, tenemos, por supuesto, la pandemia. Podemos hablar mucho sobre esto, sobre el impacto del distanciamiento social, sobre el impacto que ha tenido en el negocio online, en los negocios online, en las aerolíneas y en otros sectores. Pero bueno, sabemos que los seres humanos somos bestias sociales. Entonces, algo ha ocurrido totalmente inesperado. Esto lleva a que la gente ahorre más. La gente está intentando ahorrar más como consecuencia de esto. ¿De globalización se está produciendo? No. Bueno, sí, hemos alcanzado un pico de la globalización, pero todavía no hemos visto una absoluta desglobalización. Esto está en marcha. Esto ha ocurrido sobre todo a partir del conflicto entre China y Estados Unidos y se ha dejado ver especialmente en el sector tecnológico. El mundo, sin embargo, está creando nuevos patrones de comercio. Todavía en la tecnología es donde este vínculo se mantiene relacionado con la seguridad. Luego, las leyes antimonopolio. Algunas personas han estado hablando sobre este tema bastante. La pura realidad es que hemos visto 30 años de globalización. Los gobiernos han sido tolerantes, especialmente con el crecimiento de algunas empresas que han adquirido cada vez más poder en el mercado, con un aumento en sus márgenes de rentabilidad y producto de lo cual mucha gente ha quedado detrás, rezagada, con mayor inequidad social o sus salarios no han reflejado esa rentabilidad. Los gobiernos están siendo muy cautelosos con respecto a un aumento del poder de estas empresas, con un foco en las empresas tecnológicas. Por ejemplo, como ha ocurrido en su momento con Rockefeller o con otras empresas que de repente se volvieron demasiado grandes. Hoy hablamos de una concentración masiva en muchos sectores y a los gobiernos y a la gente esto les preocupa y por lo tanto quieren establecer ciertos límites con respecto a la posibilidad de crecimiento de poder de algunas empresas. Incluso el gobierno actual de Trump comenzó a preocuparse por esto y creemos que la administración o el gobierno de Biden también lo hará. Esto tendrá un impacto negativo en el mercado de las acciones. Creo que no habrá mucha exposición a las grandes tecnológicas. Estados Unidos y China tienen muchas diferencias, pero siempre han llegado a las mismas conclusiones en materia de leyes antimonopolio. El gobierno chino ha emitido varias propuestas para establecer normativa antimonopolio en China y ha sido una curiosa sorpresa porque es lo que Estados Unidos ya tiene previsto hacer, pero que todavía no ha puesto no ha puesto en marcha en las últimas décadas. Así que bueno, creo que esto puede ser algo positivo para los mercados de
títulos. También podemos esperar que la teoría monetaria moderna reemplace la disciplina fiscal. Bien, esto no vamos a hablar ahora sobre esta teoría, pero lo importante es que Estados Unidos será diferente respecto a Japón y a Estados Unidos en cuanto a rendimiento de bonos. En el caso de Japón hemos visto cierta reticencia por parte del gobierno. Los estadounidenses han estado mirando de cerca a Alemania y han dicho, bueno, ¿qué están haciendo los alemanes con sus bonos que tienen un rendimiento cero? Creo que el gobierno de Estados Unidos se verá tentado ante la financiación barata y entonces incurrirá en mayores déficits, lo cual requerirá mayor financiación por parte de los bancos centrales y esto puede llegar a generar ciertos problemas de inflación. Bien, el cambio climático, bueno, no es algo en lo que me voy a detener en este momento, pero esto podría acelerar también el impacto en las carteras. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué significa esto para lo que yo llamo mi cartera? Inicialmente, en la siguiente diapositiva vamos a hablar más sobre rendimientos. Bien, aquí no tenemos bonos públicos. Aquí me he centrado fundamentalmente en la relación entre lo que llamamos títulos o créditos y otros, o lo que está en el medio, que serían los productos híbridos. Bien, creemos que podemos hablar de Los Ángeles Caídos, Sosimis, muchos títulos, especialmente en el sector tecnológico. Salud, allí es donde seguramente querramos detenernos y dedicar alguna de nuestras inversiones allí. Habrá algunos inversores que pierdan algunas de sus recompras, o habrá también altas recompras o buybacks. Estos rendimientos creemos que van a convergir en el mundo desarrollado, los bonos verdes, también el oro. Es algo que el Banco Central observa, y también el renminbi. Muy bien. En mi opinión personal, queremos establecer lo que llamamos bonos que están relacionados o que están fijados conforme a la inflación. Por otro lado, la Fed va a controlar el extremo corto, manteniéndolo bajo en la medida de lo posible. También crédito de alto grado de inversión. Los diferenciales han caído, pero siguen estando en mejor situación respecto al mercado de los bonos del Tesoro. También vemos la deuda local de las economías emergentes, la deuda del gobierno chino. Vemos el Banco Central que, como consecuencia del apalancamiento en el sector corporativo, seguramente reduzca las tasas de interés, y en los próximos 2 años seguramente veamos rendimientos o bonos con rendimiento cero en China. En ese caso, el gobierno tendrá que decidir cómo gestionar la situación y hacer una buena asignación. Bien, estos son entonces los comentarios que quería compartir con ustedes en este momento. Si tienen alguna consulta, tienen mis datos de contacto para enviarme un correo y formular cualquier pregunta. Muchas gracias, Jan y Joyce, por presentaciones tan interesantes. Quisiera recordarles a todos que pueden enviar sus preguntas para que podamos discutir esas preguntas durante el segundo bloque de esta reunión. Quisiera entonces abrir el debate y voy a comenzar por Joyce. Joyce, has mencionado que se ha producido un alto nivel de emisión de bonos, se han alcanzado niveles récord de emisión.
También mencionaste el hecho de que la inflación ha alcanzado su máximo para los próximos años. ¿Cuáles son los riesgos que podríamos esperar como consecuencia de esa emisión de bonos? ¿Existe algún tipo de límites? ¿Qué es lo peor que podemos esperar? Estamos hablando desde la perspectiva de las economías en desarrollo que quizás no tengan esa posibilidad, pero incluso en el caso de las economías desarrolladas, ¿hay algo que debamos tener en cuenta o que debamos controlar más allá de los retornos bajos? ¿Hay algún otro aspecto en esa cifra récord de emisiones que se ha alcanzado en el mercado a tener en cuenta? Me parece una excelente pregunta. No tiene que ver solamente con los mercados desarrollados, que han acabado de mencionar las cifras de los mercados emergentes. Hemos dicho que vamos a alcanzar 450.000 millones en bonos corporativos, lo cual también es un máximo. Y estamos hablando de más de 400.000 millones que se ha emitido en los últimos años, con deuda soberana también emitida en valores muy elevados. Esto se ha centrado principalmente en deuda soberana de grado de inversión, pero estamos teniendo muchos incumplimientos. Son Argentina, Ecuador, Líbano. Sí, tenemos un aumento de incumplimientos en los pagos de las deudas. Entonces, hay acceso al mercado, lo cual ha sido útil. Hay otros países como, por ejemplo, El Salvador, que ha emitido un cupón a 9 años. Pero no me estoy refiriendo a los mercados de las economías emergentes que se están endeudando más. Estoy hablando de otros mercados de frontera y esto plantea otra pregunta. Si los países, por ejemplo, tienen que suspender el pago de la deuda o algún tipo de iniciativa por parte de los acreedores oficiales? Lo que quiero decir es que no existe un costo inmediato que haya que pagar. En el caso de los bonos corporativos de alto rendimiento, el mercado se mantiene abierto, pero incluso en el mercado de alto rendimiento hemos visto que el mercado se ha mantenido abierto, especialmente en los mercados desarrollados, pero cuando existía una oportunidad de obtener un rendimiento. Esto posiblemente desaparezca en el año 2021. Y nosotros a veces cuando los inversores nos dicen cuándo creen que va a aumentar las tasas la Fed, quizás en el año 2023, esa es la respuesta que habitualmente tenemos. Y esto va a tener, por supuesto, un impacto en el mercado de los bonos corporativos. En un mundo donde un 70 o un 80% de los safe havens se manifiestan de esta manera, es un aspecto a tener en cuenta. El mercado se ha mantenido abierto y lo que hemos en algunos países más pequeños también lo hemos observado, ellos no han podido sostener su deuda o elaborar un plan de sostenibilidad de su deuda. Por lo tanto, a largo plazo estas podrían ser las consecuencias, pero no las vamos a poder ver hasta el 2021. Yan, si se produce un aumento, quizás en los incumplimientos de las deudas soberanas, esta es la primera vez que recibimos muchas preguntas con respecto a comprar deuda de los mercados emergentes como una manera de diversificación. En primer lugar, ¿cuál es la historia de crecimiento de estos países? ¿Van a invertir en bonos corporativos de inversión o no? Bueno, hemos visto algunas agencias de calificación que han reducido su calificación para algunos países, no solamente en el caso de China, pero China ha sido incluida en el índice. Hay muchos inversores tradicionales que ahora están poniendo la vista en China y también existe la necesidad de cierta diversificación. Nosotros pensamos que la inversión en tenencias para las deudas en mercados emergentes continúa siendo muy bajo y les voy a dar a continuación algunas cifras. La deuda creemos que está en un 27% del stock de deuda internacional, pero las tendencias de los inversores en estas economías que tenemos en cuenta, la encuesta de asignación de activos demuestra que la asignación promedio, si tenemos en cuenta los fondos de
de pensión alcanza un 5%. Por lo tanto, creo que los mercados emergentes es una de las áreas que podrían beneficiarse y una de las, y todavía no se ha hecho cobertura de los riesgos o de los efectos de los riesgos, porque esto ha erosionado parte de los retornos. Hemos diseñado algunas carteras al respecto y otras cosas que hemos hecho en el índice en este momento. Vamos a permitir bonos con mejor crédito para que se incluyan dentro del índice. Creo que existe alguna forma en la que los acreedores oficiales puedan, por ejemplo, emitir bonos según los objetivos ESG o algunos otros instrumentos en los cuales se pueda invertir. Y apuntando siempre a una recuperación verde de la economía. Creo que el riesgo a largo plazo en los mercados emergentes nos muestra esto. Hay otros mercados de frontera donde se pide prestado para establecer un benchmark. En ese caso surgen otros problemas de sostenibilidad de la deuda que lleva bastante más tiempo de resolver y que tiene consecuencias a largo plazo. Lo que veo aquí es que ha habido una concentración en los títulos de grado de inversión. Hemos visto algunos ángeles caídos que han tenido un downgrade de 24-1 y hay un 15% de los bonos triple E con una perspectiva negativa de momento. Por lo tanto, no tiene que ver con la calidad del crédito, eso ya no es el núcleo de la historia, sino si existirán los mecanismos de protección suficientes en el mercado para permitir una recuperación de los rendimientos en el futuro. Si puedo añadir rápidamente, el impacto a largo plazo es bastante sencillo. A corto plazo ofrecemos beneficios, pero como resultado se produce un apalancamiento del costo. Lo que hemos observado es que con el curso del tiempo las empresas con más apalancamiento van a tener más costos. Lo hemos visto en el caso de Japón. Y este es el principal problema que se plantea en este caso, es decir, lo que va a ocurrir cuando se aumente el nivel de apalancamiento. Por lo tanto, no es un incumplimiento, una suspensión de pago inmediato, pero sí esto tiene un impacto en las acciones. El problema es que se erosiona el futuro o el crecimiento económico del país. Gracias, Ian y Joyce, por responder a estas preguntas y en relación con lo que acaban de decir. Y volviendo a la última diapositiva de la presentación de Jan, China, antes de la pandemia, o se vio afectado antes por la pandemia, pero hemos visto que las tasas han caído también en China y se mantendrán bajas durante bastante tiempo. Creo entonces que esto es relevante para los asistentes a esta sesión. Tratar de salir de sus inversiones actuales que son de renta fija y que se centran en mercados desarrollados. China quizás sea uno de los candidatos donde invertir. En términos prácticos, y dando ese paso adicional, ¿qué creen que son los aspectos a tener en cuenta por parte de los inversores para intentar incorporar deuda china como parte de su cartera de inversión? Creo que esto está ocurriendo con los benchmarks globales o internacionales, pero ¿qué deberíamos tener en cuenta los inversores a la hora de analizar esos nuevos o potenciales mercados donde invertir? Ya quizás quieres empezar. Bien, voy a dar una perspectiva general en lugar de adentrarme en detalles. En el caso de China, es como el Hotel de California. Podemos facturar o podemos entrar en cualquier momento. La pregunta es si podemos salir del Hotel California. Esa sigue siendo una preocupación en el caso de China. De momento sí se puede entrar y se puede salir, pero requiere un poco de tiempo para que un país construya la reputación de ser un mercado abierto de capital. Entonces,
tenemos que pensar en China como una posible inversión estratégica en términos de rendimiento, pero no tanto en términos de liquidez. El mercado siempre se va a mantener abierto. Ahora, en lo que tiene que ver con nuestras tenencias o reservas, si pensamos en términos de rendimiento, habrá que tener este aspecto en cuenta a la hora de pensar si invertir o no en China. Quiero decir por qué creo que China tendría que tener overweight o sobreponderación. Creo que es un país que apunta a rendimientos cero como consecuencia del el tamaño de la carga de su deuda, que creemos que en los primeros 6 meses de la crisis aumentó en 15 puntos porcentuales de su PIB, y durante 4 años quizás veamos un 25 o 35 puntos básicos de aumento de su carga de la deuda. Por lo tanto, han establecido un paquete de estímulos, también tienen una recuperación que parece ser más exitosa respecto al resto del mundo, pero el costo de todo esto ha sido una carga de su deuda muy importante. Generalmente, bueno, esto pone a China entre la espada y la pared. El Hotel California, como dijo Ian, bueno, van a seguir manteniendo control de capital, y una de las herramientas que tienen es reducir las tasas de interés para poder mantener esto. Así que los rendimientos creemos que van a seguir manteniéndose bajos. China es el segundo país emisor de bonos en el mundo, con un bajo nivel de titularidad en este momento. Hay solamente 2 fondos soberanos, así que si tenemos JP Morgan este año o el año pasado, comenzamos a analizar toda la situación allí, estamos hablando de 200.000 millones de entradas en caso de que se emitan bonos de China. Eso es lo que tenemos, lo que está previsto. China necesita todas estas entradas, y si analizamos cuál es la trayectoria que tiene China de cara a los retos en el futuro, podemos prever un crecimiento menor, teniendo en cuenta también el aspecto democrático. Creemos que el crecimiento va a detenerse en 4,5% en China. Por lo tanto, necesitamos esas entradas o esos flujos de carteras. Hemos visto algunas restricciones en TAC, en sanciones, controles en las exportaciones, todo esto durante la administración Trump. Por lo tanto, creo que se está haciendo un cambio de las reglas de juego, y no es simplemente una cuestión de cómo se pueda asumir una mayor participación o no. Y por otro lado, necesitan el capital, así que creo que existen razones estructurales por las cuales mantener una posición overweight o de sobreponderación en China. Por otro lado, existe un vínculo entre la movilidad y el crecimiento. Por lo tanto, China no solamente aplicó la teoría del primero en entrar, primero en salir, sino que además desarrollaron bienes que fueron necesarios para esta crisis, tanto en términos fiscales como de medicamentos, etcétera. Pero allí el confinamiento fue más eficaz, sus fábricas pudieron volver a operar rápidamente. Por lo tanto, sus cuentas este año sus cuentas corrientes han sido realmente increíbles. Estamos hablando del orden de 150.000 millones, con una recuperación de 6,5% para el próximo año. 4,6 posteriormente, pero no obstante van a mantener un ritmo de crecimiento mayor al resto de los mercados. Estamos hablando de un caso estructural donde los rendimientos se van a mantener bajos, con una recuperación respecto del COVID-19 comparado con el resto del mundo, pero esto es un área donde están intentando diferenciarse respecto a lo que otros mercados financieros están haciendo. No vamos a ver tensiones, no vamos a ver la desaparición de las tensiones entre China y Estados Unidos, incluso con el gobierno de Biden. Creo que habrá aranceles que se van a subir rápidamente. Creo que Estados Unidos va a asumir medidas mucho más estrictas respecto a China con respecto a los derechos humanos, a
aspectos democráticos, etcétera, y seguramente hablará con Europa para tener una agenda en común de cara a China, teniendo en cuenta temas como la seguridad nacional o temas relacionados con la ciberseguridad, entre otros. Por lo tanto, creo que será una relación muy compleja la que exista entre ambos países, pero estamos hablando del segundo mercado más grande de emisión de bonos en el mundo, así que si tenemos en cuenta las tenencias de bonos en China, estamos hablando de un 2% del total de las tenencias. Por lo tanto, la historia macro que tiene China en este momento, así como también sus objetivos a largo plazo y sus necesidades demográficas, todo ello apunta a que la mayor inquietud como del Hotel California, como dijo Ian, especialmente respecto a los instrumentos que se fijan a esos índices más tradicionales como consecuencia de las tendencias en los flujos de capital que hemos mencionado. Estoy recibiendo una serie de preguntas relacionadas con inversiones alternativas. Creo que durante tu presentación has hablado sobre, bueno, bonos con bajos rendimientos que parece ser que va a ser la realidad durante un tiempo. ¿Qué otras alternativas de inversión entonces existirían? Creo que esto, bueno, plantea algunas dificultades, por ejemplo, en términos de liquidez. Por lo tanto, las preguntas me parece que están dirigidas al siguiente aspecto. ¿Cuál cree es que serían las alternativas más sencillas para incorporar teniendo en cuenta una cartera conservadora altamente líquida, si es que existe alguna alternativa posible? Y por otro lado, ¿ya has observado alguna institución oficial que no tenga alternativas o que las haya incluido en los últimos meses? Ahora que nos encontramos en un escenario de bajos rendimientos y que podríamos esperar que continúe siendo así durante un tiempo. Así que no sé cuál de los dos ponentes desea responder a esta pregunta. Bueno, la palabra alternativos es un poco complicado. Cuando hablamos de instrumentos financieros, hablamos de títulos de commodities o de activos. Cuando hablamos del sector inmobiliario, hablamos de activos inmobiliarios. Así que creo los fondos, los hedge funds, no creo que los bancos centrales están interesados en ellos. Porque el rendimiento sería bajo. La alternativa sería entonces activos financieros basados en activos inmobiliarios, pero tampoco podemos esperar un crecimiento muy importante. El foco estará en los ingresos, así que existen una serie de activos en torno al sector inmobiliario. He visto algunas alternativas con garantías de activos y estamos hablando de instrumentos estructurados y podríamos, por ejemplo, centrarnos en algunos tramos de ese tipo de instrumentos. Aquí es donde creo que los bancos centrales pueden llegar a mostrar cierto interés. Podemos tener CNBS y creo que en el mundo de los commodities o de las materias primas, no creo que los bancos centrales vayan a moverse en ese sentido. Cuando hablamos de infraestructura, seguimos hablando de acciones. Así que los bancos centrales prestan atención donde pueden hacerse con un conjunto de tenencias. En algunos países no se puede marcar una diferencia entre los fondos soberanos o los bancos centrales. Así que
aquí la alternativa serán activos privados, deuda privada, pero esto está totalmente separado de los fondos de reservas. Así que creo que el short end o la parte más segura en el mundo con garantías de activos, por ejemplo, las obligaciones comerciales, etcétera, creo que allí es donde los bancos centrales se van a centrar. Ian, muchas gracias. Vamos a pasar a otro tema porque tenemos una serie de preguntas con respecto a los mercados emergentes, a los mercados desarrollados y la idea o el vínculo que intentamos establecer al comienzo de la sesión en torno a las vacunas. Las vacunas se van a empezar a administrar en primer lugar en los mercados desarrollados y quizás el núcleo del problema logre resolverse primero en esos mercados desarrollados. Esto tendrá un impacto en las perspectivas de crecimiento entre las economías desarrolladas y las economías menos desarrolladas de cara al 2021 y 2022. ¿Podría esto tener algún otro tipo de impacto a la hora de aumentar la probabilidad de que exista o se produzca una crisis relacionada con esto en los mercados emergentes? Bueno, puedo comenzar y luego Jan puede añadir sus propias reflexiones. Bueno, lo que tengo que señalar con respecto a los mercados emergentes es que no los vemos como un solo bloque. Como he dicho, son, bueno, en China ha mostrado su capacidad para controlar el virus en gran medida. Así que analizamos China y creemos que se producirá esa recuperación del 6,3%, pero existe una gran variación si vemos la situación en América Latina, donde el desafío ha sido mucho mayor durante esta crisis. En América Latina vemos un repunte del 3,6% en la economía. Por lo tanto, estos son algunos de los retos que hemos estado analizando con respecto a la vacuna. Hay algunas áreas que se han visto más afectadas como Brasil e India. ¿Cómo se va a distribuir la vacuna en esos países? Si hay que distribuir la vacuna a menos de 27 grados de temperatura durante un periodo limitado de tiempo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a distribuir la vacuna en algunos países? ¿Qué ocurre por otro lado con el cambio climático? Bueno, no vamos a poder tampoco resolver la situación salvo que se adopte un enfoque más global. Creo entonces que los mercados emergentes tienen mayores problemas en este sentido sobre cómo van a administrar la situación o la vacuna. Por otro lado, cuando analizamos los mercados emergentes, es la primera vez en 20 años que vemos un aumento en la tasa de pobreza. Incluso durante la crisis financiera global no hemos visto un aumento de la tasa de pobreza como ahora. Existen segmentos de bajos ingresos de la población que están sufriendo consecuencias más trágicas, donde, por ejemplo, el distanciamiento social no es posible en los sectores informales. Esto significa que habrá que establecer programas especiales que estén destinados a esos segmentos de la población más afectados por el virus. Por lo tanto, creo que si en primavera tenemos la vacuna en Estados Unidos, en otros mercados emergentes, 2021 seguirá siendo un año donde las cosas seguirán siendo difíciles, excepto en el caso de China. Sin embargo, lo que ocurra en China resulta clave para las perspectivas del resto de los mercados emergentes. Un aumento del 1% en China representa un 0,5% del crecimiento de la economía global. China crece 1 a 1 respecto a otros países. En el caso de cada vez que crece China 1%, esto impacta en un 1% de crecimiento en América Latina. Por lo tanto, lo que haga China es muy importante, es mucho más importante que el rendimiento o el desempeño que pueda tener la economía de Estados Unidos o lo que pueda ocurrir en África, América Latina o otros países asiáticos. Por lo tanto, si
tuviera que dar las mismas cifras en el caso de Estados Unidos, por cada 1% de crecimiento de la economía de Estados Unidos tiene un impacto de 0,2 en la economía internacional. Estamos hablando de 0,5, es la mitad para los mercados emergentes que tienen una mayor relación o se apalancan más en la economía de China. Por lo tanto, estos son los aspectos macro y esto tiene que ver con la recuperación de China, la economía, la actividad comercial y estos son los retos. El reto fundamental es cómo se va a dar la vacuna, especialmente cómo se va a distribuir en los mercados emergentes. Muchas gracias, Joyce. Creo que estamos empezando la recta final, así que voy a resumir algunas preguntas. La primera de ellas es la siguiente. Hemos hablado sobre algunos datos específicos, pero si tenemos en cuenta el cuadro global, ¿cuáles son los principales impactos que ustedes creen que tendrá el COVID-19 en los mercados? ¿Qué es lo que va a cambiar en términos generales? Quizás no este año, pero sí en términos generales. ¿Qué va a cambiar como consecuencia de la pandemia en los mercados financieros de cara al futuro? Bueno, creo que el principal cambio es la percepción del riesgo. La percepción del riesgo o la aversión del riesgo, la prima de riesgo, todo esto tiene que ver con la percepción de qué puede salir mal en el mundo. Hemos recibido una advertencia porque algo ha ocurrido que no teníamos previsto en absoluto. La gente hoy sabe que que hay muchas más cosas que pueden salir mal de lo que tenían previsto, así que hay que ser más cautelosos, hay que ahorrar más, hay que tener más liquidez, en contraposición a asumir más riesgo. Por lo tanto, la prisma de riesgo será más alta en el futuro respecto al pasado porque hoy somos más conscientes de que las cosas pueden salir mal de un día para el otro. Eso significa que las empresas tendrán más liquidez, más efectivo, incluso los bancos centrales van a decir, bueno, estamos en un mundo donde quizás no deberíamos pensar solamente en inversiones alternativas, sino concentrarnos más en la liquidez. Creo que no queremos que se prolongue más la experiencia de este año. Así que, bueno, ¿qué están haciendo los mercados de créditos y los mercados de títulos? Bueno, esto a corto plazo. A largo plazo, mayor prima de riesgo y creo que los hoteles, las aerolíneas, algunas de ellas han quebrado, no se van a recuperar. No vamos, obviamente, a mantenernos en reuniones virtuales para siempre. Seguramente esto va a cambiar y en algún momento volveremos a ver a nuestras familias. No creo que el distanciamiento social esté aquí para quedarse para siempre. Pero, mientras tanto, esto ha dañado a muchas industrias que definitivamente dependen de la interacción social. No sé cuántas empresas aéreas no van a lograr recuperarse u otros sectores. Por supuesto, otros en el sector online están viendo una situación distinta de mayor cuota de mercado. Muchas gracias, Ian. Quizás quieras decir, Joyce, ¿qué es lo que te ha sorprendido en estos últimos meses en los mercados financieros como consecuencia de la pandemia? Algo que quizás no te hubieras imaginado al comienzo. Bueno, Ian y yo estamos elaborando un informe en este momento que se llama IAM 6640. Es muy interesante lo que está ocurriendo en este momento en los mercados emergentes como consecuencia del comportamiento de los rendimientos. Y las tasas de interés no son lo único importante. Muchos han visto los downgrades o la divergencia entre los mercados emergentes y la región norte de Asia. Yo me he centrado en los mercados emergentes la mayor parte de mi carrera profesional. Quizás este es el momento para que estos
mercados emergentes vuelvan a estar en la luz pública. Estamos hablando de 2.000 millones de flujos en renta fijas en los meses de marzo y abril. Seguimos a 35.000 millones por debajo en flujos de acciones, pero si preguntamos dónde van a estar los instrumentos el próximo año, bueno, esta es la respuesta número uno. Así que los mercados emergentes han sido los más afectados por la pandemia, no obstante, eh, y van a tener ciertas dificultades para administrar la vacuna a la población, pero con un 80% de la deuda soberana con rendimientos negativos, los mercados emergentes una vez más vuelven a estar en el candelero. Incluso a pesar de la situación entre China y Estados Unidos, esto no va a desaparecer en un futuro inmediato. Creo entonces que para aquellos que se centran en los mercados emergentes y se preguntan cuál es la forma más adecuada para hacer un crossover mayor. Bueno, Jan y yo hemos estado trabajando precisamente en responder esa pregunta. Bueno, muchas gracias, Joyce. Bien, creo que me quedan solamente 2 minutos para una última pregunta. Así que voy a pasar ahora a una pregunta de carácter más personal que no tiene que ver con los mercados. En la presentación de Jan hubo una diapositiva con el título My Portfolio o mi cartera. Mi pregunta es, este año, hoy, ¿qué es lo que has cambiado tú en tu cartera personal? ¿Qué has aumentado y qué has reducido? Bueno, yo he reducido mis bonos en mercados desarrollados. Por ejemplo, los activos Safe Haven. Creo que es el momento para que los mercados emergentes, bueno, estén en el centro. Jan, te doy la palabra a ti. Bueno, todo lo que yo hago tiene que contar con la aprobación de Joyce. Yo no he hecho absolutamente nada de momento, así que estoy en la idea de hacer un híbrido entre bonos y acciones. Y luego, bueno, sí, un híbrido entre deuda, bonos, etcétera. Así que, bueno, yo no estoy haciendo ningunos cambios con mi cartera actual. Yo no tengo títulos SIAM en este momento, así que, bueno, esa es la posición en la que me encuentro. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y una última pregunta. Creo que sé la respuesta, pero ¿prevén algún tipo de efecto en el COVID-19 en cuanto a la transición que está experimentando las criptomonedas, las criptodivisas? Bueno, sí, definitivamente se ha visto una tendencia entre los jóvenes que quieren, por ejemplo, utilizar criptomonedas en lugar de oro como instrumento de cobertura. No creemos, en nuestra opinión, que haya sido una cobertura muy efectiva, pero si analizamos la actividad teniendo en cuenta el grupo etario, por ejemplo, en el caso de las personas menores de 35 años, generalmente lo ven como una alternativa más viable respecto a aquellos que tienen 30 años. Hemos escrito mucho sobre el tema de las criptomonedas. Estamos hablando de una tecnología que es muy interesante, pero nuestras monedas, lo que los bancos centrales están haciendo está bien. Realmente no existe la necesidad de utilizar criptomonedas como una moneda de interacción en el sistema financiero. Nosotros creemos que se usa más bien con fines especulativos y sigue siendo así. El crecimiento lo vamos a ver en las monedas digitales y en las monedas digitales de los bancos centrales. Allí sí vemos ciertas ventajas porque podría facilitar los pagos internacionales, pero yo no soy un inversor de criptomonedas. Creemos que se trata de una tecnología que se centra principalmente en activos especulativos.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Jan y Joyce. Creo que se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus presentaciones. Muchísimas gracias a todos por las preguntas de la audiencia. Sé que algunas preguntas no se han respondido, así que seguramente se las haremos llegar posteriormente. Así que, Iker, te devuelvo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ha sido una sesión sumamente interesante, así que quiero agradecer a Jan y a Joyce personalmente en nombre de FLAR. Bueno, me voy a hacer propia esa metáfora del Hotel California, el hotel al que uno puede entrar en cualquier momento, pero no necesariamente salir fácilmente, como en este caso, no salir del mercado fácilmente quizás no sea una alternativa. Por supuesto, quisiera agradecerle también a JP Morgan y a Juan Carlos Quintero por haber sido el moderador de esta sesión. Recuerden que mañana tenemos otra sesión extraordinaria con Stanley Fischer, ex vicepresidente de la Reserva Federal, quien será entrevistado por nuestro presidente ejecutivo José Darío Uribe. Así que hasta entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más y esperamos volver a verlos a todos mañana. Muchísimas gracias.